La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos, hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y porque sus misericordias son nuevas en cada mañana. En este día tenemos un tema muy precioso al cual hemos titulado Jesús solamente como Salvador. Jesús solamente como Salvador. Pero antes de comenzar con este tema precioso, me gustaría mandar saludos al pastor Galileo Gómez en la ciudad de Los Ángeles. Si usted no tiene dónde congregarse, puede llamar al número de teléfono que va a estar saliendo en la pantalla de su televisor y ahí puede recibir información con el pastor Galileo Gómez. Si usted no se está congregando y vive a los alrededores de la Jefferson, la dirección es 2715 West Jefferson Boulevard en la ciudad de Los Ángeles, entre lo que es la calle Arlington y la Crenshaw, en la Jefferson Boulevard, en el 2715. Si usted no se está congregando en el 2715 West Jefferson Boulevard, usted encontrará un lugar donde poderse congregar. El nombre de la iglesia es Monte Oreb y con el pastor Galileo Gómez. Así que el número va a estar apareciendo en la pantalla. Y también si usted vive en la ciudad de Pomona y en los alrededores, todos los días sábados a las 9 de la mañana se está repartiendo comida. Hay un banco de comida en la iglesia del pastor, con el pastor Jorge Cruz. Así que si usted no tiene dónde congregarse también, la dirección es en el 1009 West de la Segunda Avenida en la ciudad de Pomona. 1009 Segunda Avenida en la ciudad de Pomona. Así que si usted no tiene dónde congregarse todos los días domingos a las 9 de la mañana, ellos tienen su servicio alabando y adorando al Señor también. Y entre semana también usted puede pedir más información para los servicios que tienen entre semana. Pero los días que reparten comida, el banco de comida es el día sábado a las 9 de la mañana. Así que si usted vive alrededor o conoce de personas que puedan estar necesitadas, que tal vez no tengan trabajo, es una buena opción poder llegar y recibir esa canasta, esa caja de comida que sería de mucha bendición en este tiempo bastante difícil. Así que lo invitamos con el pastor Jorge Cruz en la ciudad de Pomona, 1009 West de la Segunda Calle en la ciudad de Pomona. Así que están invitados. Y ahí también, si quieren más información, pueden llamar al número de teléfono que sale en la pantalla y el pastor Galileo Gómez con gusto lo estará atendiendo. Y también si usted necesita oración, está pasando por alguna situación, algún problema, llámele al pastor Galileo que él con gusto, cordialmente podrá atender su llamada. Y en este momento, pues el tema precioso que tenemos es Jesús solamente como Salvador. Y cuando le hemos puesto este título es porque muchas personas conocerán al Señor Jesús, pero solamente como su Salvador en el momento que puedan estar muriendo. Pero no lo podrán conocer como Señor de su vida, porque hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es conocer a Jesús como Salvador y como Señor también. Pero muchos lo conocerán solamente como su Salvador. Y para eso me gustaría que empezáramos con una escritura en el libro de los Hechos, capítulo 4, en el versículo 10, le daríamos lectura hasta el versículo 11. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 10 hasta el 12. El libro de los Hechos, capítulo 4, del versículo 10 hasta el 12, le estaríamos dando lectura, en el cual vamos a ver nosotros que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación, y es solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la escritura en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 10 al 12, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando el apóstol Pedro está haciendo este tipo de comentarios, es porque en aquel tiempo los habían arrestado a ellos, porque había un hombre que se sentaba a la entrada de la puerta del templo La Hermosa, y Pedro y Juan iban casi de costumbre a la oración. Y dice que ese hombre ahí se mantenía esperando que los que estaban entrando al templo pudieran darle una limosna, pudieran darle algo, porque de eso vivía este hombre paralítico.
Dice que yo creo que de nacimiento pues era cojo, no podía caminar y lo ponían todo el tiempo junto a la entrada del templo La Hermosa. Y resulta que llegan en ese momento Pedro y Juan y se le quedan viendo y le dicen, míranos a la vista. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y aquel hombre dice que le dieron la mano y se incorporó y se levantó, comenzó a saltar, a brincar y entró con ellos al templo. Este hombre quedó sano y la gente que lo conocía, muchos se asustaron al ver esta situación. Por eso fue que los apresaron la guardia del templo y luego los sacerdotes y los saduceos se encargaron de Pedro y de Juan, porque esto era algo que a ellos no les parecía. Y luego muchos se habían asustado también por ese acontecimiento, de que se vieron a aquel hombre que por años estaba ahí paralítico y de pronto comienza a saltar y a brincar. Y por eso fue que el apóstol Pedro hace este tipo de comentario cuando lo están juzgando, no juzgándolo directamente, pero los están interrogando en qué nombre habían hecho esto, porque supuestamente ellos lo dijeron en el nombre de Jesús de Nazaret. O sea que es el nombre que vemos nosotros en la Biblia, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, sino que solamente en el nombre de Jesús. Jesucristo es nuestro Salvador. Así que aquel hombre había sido perdonado, como dicen, de aquellos pecados y se había reincorporado en sus pies otra vez para poder caminar. Y esta es obra de parte de Dios. Y Pedro les dice, a aquel que ustedes crucificaron, a aquel que ustedes condenaron, ese resucitó de entre los muertos. Y por el poder de él y en el nombre de él, este hombre fue sano. Estamos viendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puede haber salvación. Así que solamente en el nombre de él. En este momento queremos mandarle saludos a nuestra hermana Ilse Tercero. La bendecimos y hermana, le damos un saludo desde aquí en el nombre de Jesús y que toda su familia y sus nietecitas, nieto y nieta preciosa se encuentren bien de salud. Damos saludos también a nuestro hermano Misael Campos que nos está sintonizando. Saludos a nuestro hermano Misael, que mi Señor también lo siga bendiciendo. Y adelante en el nombre de Jesús, hermano. Y cuando estamos viendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual haya salvación, solamente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es el nombre sobre todo nombre, con aquel poder y autoridad para todas las cosas, porque el Señor Jesús fue claro cuando dijo, todo poder me ha sido dado. Así que eres el Todopoderoso. Y no hay otro nombre que pueda haber en la tierra que sea poderoso, sino solamente el nombre de Jesús, por medio del cual fue sano este hombre que era paralítico. Ahora cuando estamos diciendo que mucha gente va a conocer a Jesús solamente como Salvador, pero nunca lo van a llegar a conocer como el Señor de su vida, sino que solamente como Salvador. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual no lo van a conocer como su Señor, solamente como Salvador? Para esto nos vamos a ir a otra escritura que podemos encontrar en el Evangelio según Lucas. Cuando nosotros vamos al Evangelio según Lucas, en el capítulo 23 de Lucas, capítulo 23 del Evangelio según Lucas. Cuando nosotros nos vamos a esta escritura, nos vamos a dar cuenta el motivo del por qué mucha gente va a conocer a Jesús solamente como Salvador, pero no lo van a poder llegar a conocer como su Señor. Hay algo muy precioso cuando el Señor Jesús llama a los discípulos. Los discípulos anduvieron con Él, fueron enseñados por Él, vieron los milagros, prodigios, el poder del Señor Jesús, cómo hablaba con poder y autoridad. Ellos estuvieron y comían con Él, vivían con Él directamente. En el día que fue crucificado mi Señor Jesús, ahí estaban los discípulos también. Y después que mi Señor Jesús resucita el tercer día, los discípulos se gozaron después, porque se dieron cuenta que todas las cosas que el Señor les dijo que iba a acontecer, se les decía antes para que cuando sucedieran ellos creyeran, porque ya se habían desanimado cuando vieron al Señor Jesús en la cruz. Se habían desanimado cuando pasó el primer día, segundo día, y el tercer día todavía no miraban al Señor Jesús hasta cuando se les aparece. Se dan cuenta que todo lo que les había dicho se había cumplido. Ahora ellos sintieron aquel gozo y aquella alegría, porque ellos habían visto al Señor Jesús cuando estaba en vida con ellos y cuando Él estaba enseñándoles, instruyéndoles y dándoles las buenas nuevas de salvación y preparándolos para el trabajo que tenían que hacer. Por eso cuando están ante los sacerdotes en aquel tiempo y los guardias del templo y el principal guardia del templo, el jefe de los guardias y los saduceos, pero con toda confianza le estaba diciendo, aquel que ustedes crucificaron resucitó de entre los muertos y está vivo. Y en el nombre de ese Jesús, aquel hombre paralítico fue sano. Qué precioso haber andado ellos con el Señor Jesús y haber sido enseñados por el Señor Jesús.
Ahora, ¿por qué estoy dando un poquito más de ejemplo de esto? Porque mucha gente va a conocer al Señor Jesús ahora en este tiempo por fe, solamente como su Salvador, pero no van a tener la experiencia que muchos hemos tenido, que ya podemos tener 4, 5 años, 10 años de estar caminando en el Evangelio, conociendo cada día más a nuestro Señor Jesús. Tal vez no es visiblemente, físicamente que lo estamos viendo, pero a través de la fe y en el Espíritu Santo que nos ha puesto a cada uno de nosotros, nosotros tenemos esa relación con Él y estamos conociendo a Jesús como nuestro Señor hoy en este tiempo. Pero aquellos, en este caso, estamos mencionando que ahorita en Lucas capítulo 23, ¿cuál es el motivo por el cual muchos solamente van a conocer a Jesús como Salvador y no como Señor? Y aquí viene uno de los motivos, de las razones por los cuales solamente lo van a conocer como su Salvador. Y si usted me acompaña al capítulo del Evangelio según Lucas, capítulo 23, del versículo 36 en adelante, en donde mi Señor Jesús ya estaba colgado en la cruz, y mire lo que dice, oiga lo que dice, en el versículo 36. Los soldados, dice, también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y cuando dice la palabra que le escarnecían, quiere decir que se estaban burlando de mi Señor Jesús. Estaban haciendo burla de Él, se estaban burlando de mi Señor Jesús cuando estaba colgado en la cruz. Y dice en el versículo 17, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Era lo que decía en el rótulo que habían puesto en la parte de arriba de la cabeza de mi Señor Jesús, donde estaba colgado en esa cruz. Y mire qué precioso, óigame qué precioso habla de todo esto. Que aquella gente dice que lo estaban injuriando, lo estaban escarneciendo. Y la palabra escarnecer quiere decir que se estaban burlando del Señor Jesús. Se estaban burlando de Él por la condición que estaba, porque mi Señor Jesús, aparte que lo habían maltratado, pisoteado, golpeado, maltratado, torturado, y estaba todo despedazado su cuerpo. Aún así, cuando estaba en la cruz, a él lo habían desnudado y lo habían presentado públicamente, pasando aquella grande humillación, mi Señor Jesús, y aún así se burlaban y le decían, si eres el rey de los judíos, entonces bájate. Este es tremendo porque se estaban burlando de mi Señor y Él era todopoderoso. Y dice en el versículo 38, había también sobre Él un título escrito con letras, dice que eran griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y aquí viene algo importante en el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados, dice, le injuriaba, diciéndole, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres, le decía. Imagínense, uno de los malhechores le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Versículo 40. Esto me llama mucho la atención porque parece que el Señor Jesús, cuando está en medio de dos malhechores, en medio de dos delincuentes, me da un poquito de risa la situación esta con respecto al comportamiento de estos dos malhechores cuando están enfrente, a un lado de mi Señor Jesús, que están crucificados. El uno dice que lo estaba injuriando, pero más bien parecía que era abogado. Este delincuente parecía que era como un abogado de esos fiscales, que son los acusadores. Se estaba burlando del Señor Jesús. Y aparte de eso, también lo señalaba como que si mi Señor Jesús era culpable y que por eso también se merecía estar en ese lugar, mas no lo era así. Y el otro, cuando entra en acción, el otro en el versículo 40, parece que era el abogado defensor de mi Señor Jesús, porque dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. O sea que aquel había reconocido que al que le habían puesto el rótulo que era el Cristo, el rey de los judíos, había reconocido que era Dios. Y le dice al otro, reprendiéndolo, le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, le dice, estando en la misma condición en que te encuentras, ni aún así. Y cuando dice, o sea que lo está reprendiendo, y dice en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este dice ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, le dice, cuando vengas en tu reino. No sé si estamos teniendo un problema en el Facebook.
Es posible que estemos teniendo algún problema en el Facebook, así que si un dado caso, hermanos, pues no se alcanza a ver, tal vez algún problema ha sucedido. Bueno, ya lo sintonizamos otra vez. Mandamos saludos a nuestra hermana Elín Gómez, que es la esposa del pastor Galileo, y María Castillo. Dios me los bendiga a los que están compartiendo y viendo también la programación. El Señor es bueno. Y continuamos cuando dice en el versículo 41. Nosotros la verdad justamente dice, padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo en el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces mi Señor Jesús le dijo a este ladrón, a este delincuente que estaba a un lado de él, que parecía que lo defendía, y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando mi Señor Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, aquel hombre había sido perdonado todos sus pecados estando en la cruz. Estando ya a punto quizás de unos minutos para morir, aquel hombre había reconocido que Jesús era Dios, que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús era el Todopoderoso y que era el Rey de los judíos. Aunque los demás no lo habían recibido y lo habían mandado a condenación y a muerte. Pero este hombre, este delincuente, sí lo había reconocido en ese momento. Y ahí nos podemos dar cuenta con este ejemplo que hay muchas personas que van a conocer al Señor Jesús solamente como Salvador, pero nunca más como Señor, solamente como Salvador. ¿Por qué? Porque van a ser los últimos minutos de su vida, en los cuales van a poder tener una relación con el Salvador, que es nuestro Señor Jesús. Cuando estamos viendo en esta escritura que mi Señor Jesús a este hombre le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y cuando vemos la promesa del Señor Jesús, como quien dice, muriendo, no te preocupes, dice, porque yo me encargo de ti. Aquel hombre pudo descansar y tener aquella tranquilidad y aquella confianza de saber que el Maestro lo había perdonado de todos sus pecados. Y qué precioso que de los dos delincuentes que estaban colgados junto con mi Señor Jesús, el otro dice que lo injuriaba, el otro se burlaba del Señor Jesús, el otro lo menospreciaba y hacía burla del Señor Jesús y no lo reconoció, no quiso reconocerlo y estando en la misma condición que estaba a punto de morir. Pero el otro sí pudo ver a Jesús como su Salvador. El otro sí pudo decir, el Señor, acuérdate de mí. Y el Señor Jesús lo perdonó en ese momento, porque el Señor Jesús cuando sanaba a los enfermos, les decía, levántate, toma tu lecho a los paralíticos y no peques más. A la gente cuando le perdonaba a mi Señor Jesús, le decía, levántate, vete y no peques más. Eran las palabras que se refería a mi Señor Jesús cuando había perdonado los pecados. O sea que en otras ocasiones dijo el Señor, ¿qué les parece? Les dijo a los fariseos, ¿qué quiere que les diga? Levántate y vete, o que les diga, tus pecados te son perdonados. O sea que mi Señor Jesús tenía aquella facultad, tenía aquel poder, aquella autoridad para poder perdonar pecados. Y eso es lo que hacía mi Señor Jesús, y es lo mismo que hizo en la cruz del Calvario cuando estaba aquel malhechor también, que lo había reconocido ahí como su Salvador. Todo esto es muy importante y es muy precioso, porque cuando decimos que mucha gente conocerá a Jesús solamente como Salvador, déjame decirte que hay muchas personas que están muriendo en el hospital. Hay muchas personas que han tenido un accidente quizás de carro, de tren, en avión, y algunos han sobrevivido en ese momento. Y en ese momento que ellos todavía sobreviven quizás por unas cuantas horas o minutos, recuerdan que en muchas ocasiones han oído hablar de Jesús, recuerdan los mensajes que se les han dado, recuerdan que en muchas ocasiones en la radio, televisión, en las calles, hasta con libritos, con trataditos, llevan el mensaje de salvación, que el único que puede salvar es Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Y en esos momentos que esa gente está agonizando, es cuando reconocen y le piden perdón a Dios y tienen mucho miedo de morirse. Una persona cuando está a punto de morir tiene miedo y parece que en estos pocos minutos de vida o segundos que tiene, pareciera que le pasan en una pantalla gigante. Desde cuando nace, desde cuando es un niño y va creciendo, le van pasando toda la historia de su vida. Y la gente se llega a entrar en aquella angustia que no quiere morirse, pero cuando vienen a reconocer y recordar el mensaje de salvación que solamente Jesús
Hay perdón de pecados y vida eterna. Es cuando viene la gente y pide perdón a Dios y aceptan a Jesús como su Salvador. En ese momento se les va el miedo y empiezan a experimentar una completa paz en la cual le dicen al Señor Jesús: Señor, si me vas a dejar vivir, quiero servirte. Y si no, pues que se haga tu voluntad, me voy contigo. Y esas personas pueden morir en paz. Hay casos en los cuales el Señor les da vida y larga vida para que les sirvan. Pero estamos hablando de este tema que mucha gente solamente va a conocer a Jesús como su Salvador. Gente que tuvo un ataque al corazón o está a punto de recibir un ataque al corazón y siente todos los síntomas. En muchas ocasiones lo que hacen, antes de llamar quizás a la ambulancia o lo que sea, algunos inmediatamente lo que dicen: Señor, perdóname, y se ponen a cuentas con el Señor. Y cuando viene el infarto, ya por lo menos dicen, ya están seguros, como el ladrón en la cruz, que ya tienen la salvación completamente gratis por haber creído en el Señor Jesús y haberle confesado y haber invocado su nombre en ese momento difícil. Hay gente que en la carretera, en un accidente, están agonizando. Y ahí es donde le entregan su vida al Señor Jesús, son salvos. Hay personas que han tenido una enfermedad y piensan que se van a sanar. Y llega el momento de que los médicos dicen: ya no se puede más. Y ya cuando la persona está en sus últimos minutos de vida, algunos, ya en los últimos suspiros, vienen reconociendo al Señor Jesús, pidiéndole perdón, poniéndose a cuenta y aceptándolo como su Salvador. En ese momento son perdonados todos sus pecados. Es salvo. Ya no viven porque luego mueren, pero conocieron a Jesús solamente como Salvador. Es algo precioso y hermoso cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesús, en su grande misericordia, hay a mucha gente que le ha dado la oportunidad de poder agonizar, de estar en un momento difícil antes de morir, para que todavía tengan esa oportunidad de poderse ir al cielo y no ir al infierno. Qué precioso esos momentos que el Señor les regala un tiempito más para que ellos puedan reaccionar y reconozcan a Jesús como su Salvador. Hay personas que ya sean accidentes, un terremoto, en algún incendio, puede ser que ya están a punto de morir y ahí es donde entregan su vida al Señor Jesucristo. Y ahí es donde ellos son salvos y tienen una vida eterna, son perdonados de todo pecado. Qué precioso es cuando nos damos cuenta de la misericordia y el amor de Dios, haberles permitido que llegara ese momento en que ellos pudieran recibir la salvación. Y quiero que veamos otra cosa que es muy importante. En Romanos capítulo 10, versículo 13. En Romanos 10, capítulo 10 y versículo 13, la Escritura nos dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. Y cuando dice invocar, es cuando le llaman a alguien pidiéndole ayuda. Y pedir ayuda puede ser con clamor, o sea, con gritos, con desesperación, diciéndome: ayúdame, como cuando Pedro se estaba hundiendo, que empezó a caminar en el agua. Cuando vio al Señor Jesús caminando en el agua, le dijo: Señor, ¿eres tú? Y para que creyera, le dijo el Señor: ven. Y Pedro comenzó a caminar en el agua. Pero cuando se comenzó a hundir, ¿qué más iba a hacer sino sálvame, Señor? Las palabras más cortas: sálvame, Señor. Porque sabe que perfectamente que Él era el único que podía salvarlo. Y así la gente que está a punto de morir en muchas ocasiones, es lo único que puede decir: Señor, perdóname, sálvame, Señor. Invocando el nombre del Señor, llamando al Señor por su nombre, siendo invocado Él, puede ser que con gritos, en ese momento de clamor, de angustia, de aflicción y de dolor y desesperación porque está a punto de morir. Y cuando vemos que estas cosas suceden, Dios ha sido muy bueno con todo lo que ha hecho, con habernos permitido tener vida. Ahora hay un segundo grupo de personas que esos no van a ser salvos. Ni siquiera van a conocer al Señor Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Porque en el versículo 39 de ahí mismo de Lucas, nosotros nos damos cuenta que dice que estaban injuriando a mi Señor Jesús. Todos aquellos que injurian al Señor Jesús le están faltando el respeto, lo están menospreciando. Toda esa gente que tiene odio, tiene rencor. Toda esa gente que está, como dicen, con un corazón herido, destrozado, pero nunca han querido la sanidad de parte del Señor. Y son gente que mueren hasta el último día, antes de morir. Todavía están pensando en la maldad y en el mal y odiando a otros, sin perdonar a otras personas lo que le hicieron y nunca haber pedido perdón tampoco por las cosas que hacían. Y esta gente dice: ¿cuál Dios si Dios no existe? Injuriando también al Señor como lo hacían aquellos cuando lo vieron crucificado. Toda esta gente no va a poder ser salva, ni siquiera van a conocer al Señor Jesús como Salvador. Por eso estamos viendo en las escrituras de Lucas
que aquellos guardias y la demás gente movían la cabeza cuando lo miraban colgado a mi Señor Jesús y decían, ¿y este es el Cristo? Este no puede ser el Cristo, este no es el Rey. Lo injuriaban. Toda esa gente ni siquiera van a conocer al Señor Jesús como su Salvador. Y en esta noche, si tú no has conocido a Jesús como tu Salvador, déjame decirte que te estás perdiendo la oportunidad. Pero el Señor Jesús, si tú te encuentras enfermo o estás pasando por una situación difícil, encomienda tu alma a Él, porque Él es el único que te puede salvar de una condenación eterna. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor amado, que tu Espíritu Santo sea el que ministre a todas aquellas vidas, a aquellas personas. Hay muchos familiares que tienen personas en el hospital, tienen personas que están a punto de morir, y necesitan que se acerquen a ellos en muchas ocasiones y que digan que solamente en el nombre de Jesús pueden ser salvos. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo ministre a aquellas vidas y a aquellas personas que están pasando por esta situación, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Shalom, shalom, y nos vemos para la próxima semana, el día lunes a la misma hora. Dios me los bendiga. Shalom, shalom.